Hola, muy buenas. Vamos a hablar sobre elasticidad. Vale, un término nuevo. Bueno, un término nuevo en el sentido de que aparece este año. Bien, es un término muy importante, pero a veces uno no llega a entender claramente qué se esconde detrás de ese concepto. O sea, elasticidad, ¿qué significa eso? ¿Qué estoy midiendo? Muy importante. ¿Qué estoy midiendo cuando calculo la elasticidad? Porque, a ver, a nosotros nos interesa, sabéis que normalmente si un bien ordinario, que suelen ser una gran mayoría de los bienes en economía, normalmente un aumento en el precio pues, puede provocar que la cantidad se resienta, que la cantidad vendida se resienta. Eso sucede, digamos, en los bienes ordinarios. Podría pasar lo contrario, que una subida de precio provocara un aumento en la cantidad. Son bienes raros, son bienes GIFEN, pero podría pasar, ¿vale? Luego si me acuerdo, pondré un ejemplo de por qué podría pasar. Es un ejemplo muy tonto, para que entendáis por qué una subida del precio de un artículo puede provocar que se demande más, digamos, de ese artículo. Pero bueno, en cierto modo lo que interesa saber, cuando uno, por ejemplo, comparamos precios y cantidades, normalmente entendemos que un aumento en el precio, lo normal es que provoque una disminución en la cantidad. Y eso ya me lo dice la derivada. En matemáticas tenemos una herramienta que es la derivada, que me relaciona en qué sentido van a cambiar las variables. Por ejemplo, cuando veáis esto, cuando veáis, por ejemplo, esto significa la derivada de la cantidad con respecto al precio. Lo que va a hacer esto es ver en qué sentido van a cambiar las dos variables. O sea, arriba tengo la cantidad, abajo tengo el precio. Entonces, si a mí me dicen que esto es negativo, significa que cantidad y precio, cuando la derivada de negativa, significa que las dos variables que estoy comparando, en este caso cantidad y precio, evolucionan en sentidos contrarios. ¿Qué significa eso? Que si el precio aumenta, la cantidad disminuye. O si el precio disminuye, la cantidad aumenta. O sea que un cambio en una va a provocar un cambio en la otra, pero de sentido contrario. Eso es cuando la derivada sea negativa. La derivada es una herramienta que mide cambios. Hasta ahí bien. Podría pasar todo lo contrario, que fuese positivo. ¿Qué significa ahora? Pues que la cantidad y el precio evolucionan en el mismo sentido. Por ejemplo, un aumento en el precio provoca un aumento en la cantidad. O una disminución en el precio provoca una disminución en la cantidad. O sea, eso ya me lo da la derivada. Pero a veces la derivada se queda corta en muchas de las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, imaginar que hablamos de ingreso. El ingreso. ¿Qué es el ingreso? El ingreso siempre es precio por cantidad. Precio por cantidad. Entonces, una decisión importante podría ser: a este precio yo sé que puedo vender esta cantidad. Pero ¿y si aumento el precio? Lo normal, si son bienes ordinarios, es que la cantidad se resienta. Pero eso ya, con eso le contábamos. Pero, ¿me va a compensar aumentar el precio? O sea, esa subida de precio va a compensar esa bajada en la cantidad. La derivada ahí se queda corta, ¿vale? La derivada me va a decir, mira, si sube el precio, la cantidad va a bajar, pero igual no me va a ayudar solamente eso, para saber si el ingreso va a mejorar o no. Entonces, a mí me interesaría tener una herramienta que me diga, si hay un aumento en el tanto por ciento en el precio, o sea, si el precio aumenta un tanto por ciento, lo normal es que la cantidad baje. O sea, la cantidad bajará, eso llevará, digamos, una disminución en el tanto por ciento de la cantidad. Entonces, a mí me interesaría comparar estos dos efectos: el aumento en el precio y la disminución en la cantidad. ¿Por qué? Porque esto al final me va a decir el ingreso.
Entonces, si el aumento en porcentaje en el precio, imaginad que el precio sube un 10%. Yo subo el precio un 10%. Sin embargo, la cantidad demandada baja un 20%. Pues no me va a compensar, porque la disminución en tanto por ciento de la cantidad es superior. O sea, lo que baja la cantidad es superior en porcentaje a lo que aumenta el precio. No me va a compensar. Esta subida de precio lleva aparejada una disminución en la cantidad superior. Entonces el ingreso se va a resentir, va a bajar, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que baja es superior a lo que sube. Y como el ingreso depende de estas dos variables, si una baja más que sube la otra, pues el ingreso, digamos que la multiplicación se va a resentir. Entonces a mí me interesará siempre saber comparar estos dos efectos. O sea, yo lo que quiero es comparar el cambio en porcentaje de uno con el cambio en porcentaje de otro. Y así poder decidir. ¿Y qué herramienta hay que nos mida el cambio en porcentaje? La elasticidad. La elasticidad lo único que va a hacer es comparar cambios en porcentaje, ¿vale? Va a medir cambios. ¿Qué porcentaje cambia una cosa y qué porcentaje cambia la otra? Y yo, en base a esos cambios, yo ya podré decidir. Por ejemplo, la elasticidad precio. Le pongo una E de elasticidad y aquí abajo pongo un precio. Normalmente se pone el precio del bien. Si hay un bien solo, con que pongamos precio es suficiente. Si hay más de un bien, pues se pondrá, aquí al lado de la P se le pondrá, si el bien X, pues PX, ¿vale? Pero si solamente hay un bien, como no hay confusión posible, pues se le pone una P y es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace la elasticidad? Pues la elasticidad lo que hace es comparar los dos cambios en tanto por ciento. Ella hace así, ella divide el tanto por ciento de, digamos, de cambio de variación, por ejemplo, en la cantidad, lo pondré mejor así abreviado, así escribo menos, y lo compara con el tanto por ciento de variación en el precio. Ella hace esa división, un tanto por ciento de variación en la cantidad, tanto por ciento de variación en el precio. Y en función del número que salga, yo sabré si me va a merecer la pena aumentar el precio o no. Bien, esto podrá salir, esto en principio tiene un rango, pues puede ir desde 0 hasta infinito, ¿vale? Normalmente, matemáticamente, esta es la definición, pero si miráis en los manuales, aparte de esto, porque claro, uno ve esto y dice, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues normalmente en los manuales aparecerá así. Esto sería, digamos, una forma de calcular la elasticidad precio. Bien, voy a comentaros por encima aquí cada cosa. Este cociente que hay aquí, que es recuadrado en rojo, esa, digamos que es la variación de la cantidad con respecto al precio. O sea, tendremos normal que tengamos una función de demanda, pues derivar la función de demanda con respecto al precio. Bien, normalmente esa función de demanda suele tener esa derivada suele tener signo negativo. Entonces es muy posible que en muchos manuales os encontréis aquí delante un signo menos, para compensar el signo menos de la derivada, ¿vale? Porque la derivada va a salir, normalmente saldrá negativa. ¿Por qué? Porque lo normal es que el bien sea ordinario. Y si el bien es ordinario, esta operación suele llevar siempre un signo menos. Entonces, para compensar ese signo, se le suele poner aquí otro signo menos. Hasta aquí bien. Y luego, la P será el precio y la Q pues, será la cantidad. O sea, normalmente la P y la Q son los precios originales. O sea, P y Q son P el precio original y la Q es la cantidad original. Bien, esto sería cómo se calcula matemáticamente la elasticidad. Pero en el fondo la elasticidad es esto, ¿eh? Lo que hace es comparar cambios, pero en porcentaje. Por ejemplo, imaginad que os dice, ¿cuál sería la elasticidad precio si
un incremento el de antes, de un 10% en el precio, eso me implica una disminución en un 20% en la cantidad. Entonces, ¿cómo podríamos calcular nosotros la elasticidad? Pues la elasticidad sería, arriba pondríamos el tanto por ciento de variación en la cantidad. Una disminución en un 20% se pondría menos 0,2. Cuando aumenta se pone más, cuando disminuye se pone menos. Un 20% es 20 entre 100, que es 0,2. Y abajo se pone el del precio. Un incremento, como incremento va en positivo, un 10% pues sería 0,1. ¿Y cuánto vale menos 0,2 entre 0,1? Pues esto saldría menos 2. Por eso os comenté antes que normalmente aquí delante se le suele poner un signo menos para compensar el signo menos de la operación esta. Entonces aquí saldría ya un signo más. Pues la elasticidad sería 2. ¿Qué significa eso? Que la cantidad, digamos, la cantidad ha cambiado el doble en porcentaje que el precio, que sale 2, ¿vale? Si diese 3, porque la cantidad en tanto por ciento ha aumentado el triple con relación al precio. ¿Esto siempre se hace así? Bueno, pues depende de cómo os den los datos. Si nos dan una función de demanda, nos dan un precio original, una cantidad original, pues utilizaríamos esta fórmula. Luego, si eso, pondré un ejemplo para que veáis cómo se podría utilizar esto. Bueno, pues en este caso la elasticidad-precio saldría, bueno, si le ponéis el menos, saldría 2, y si no le ponemos el menos, saldría menos 2. Normalmente, para evitar confusión, siempre se coge en valor absoluto. Y ahí ya da igual que le pongáis más, que le pongáis menos. Un valor absoluto siempre va a ser positivo. En este caso, la elasticidad siempre, en este caso, va a ser 2. Vale, una cosa importante. Cuando ponemos la elasticidad en valor absoluto, digamos que ya estamos ignorando el signo, ¿vale? Entonces, lo que salga siempre va a ser de 0 hasta infinito. Entonces, cuando la elasticidad vaya entre 0 y 1, voy a poner aquí la recta, voy a poner aquí el 0, aquí el infinito y aquí un valor muy importante, el 1. En el tramo que va de 0 a 1, se dice que ese tramo es inelástico. Y en el tramo que va del 1 al infinito, ese es el tramo elástico. Y en el 1 se dice que es unitario. ¿Qué quiere decir esto? Bien, en el tramo inelástico, digamos que los consumidores están como más atados de manos. Si a mí me suben el precio, pues yo ahí tengo poca capacidad de reacción. Entonces, en el tramo inelástico, a la empresa sí le va a interesar subir el precio, porque siempre que estemos en el tramo inelástico, una subida en el precio, eso lleva una subida en el ingreso. ¿Por qué? Porque, por lo que comenté antes, digamos que los consumidores están más atados de manos y no pueden modificar sus hábitos en una proporción mayor a la subida del precio. Porque si me suben el precio del agua, que es un bien vital, si me suben el precio del agua un 30% o un 40%, yo no puedo dejar de consumir un 40% de agua, me muero. Entonces, ahí digamos que el consumidor está más atado de mano. A lo mejor consume un poco menos, a lo mejor que no lo sé, no sé si podría permitirse el lujo de consumir un poco menos, pero sí que es verdad que no podría consumir, digamos que el cambio en el consumo no estaría en la misma proporción que el aumento en el precio. Entonces el ingreso, digamos ahí los productores ingresarían más, ¿vale? ¿Por qué? Porque el consumidor no puede modificar el hábito de ese consumo en la misma proporción que me ha subido el precio. ¿Qué pasó, por ejemplo, aquellos que estáis estudiando o hayáis estudiado igual en macro, no, eso está en el segundo cuatrimestre, bueno, lo estudiaréis. En el siglo XX, en los años 70, hubieron dos crisis del petróleo. ¿Qué significó eso? O sea, ¿qué significaba eso? Bueno, porque los países productores de petróleo se pusieron de acuerdo y subieron el precio del petróleo.
¿Qué pasó ahí? Claro, en el corto plazo, la empresa no puede modificar, digamos, el consumo de petróleo. Ellos tienen una estructura, ellos tienen, para producir, pues tienen que consumir una cantidad de petróleo o derivados del petróleo. Digamos, los trabajadores, para acudir a los puestos de trabajo, tenían que usar, digamos, el vehículo. No pueden modificar, no se puede producir una modificación, digamos, una reacción de los consumidores tan rápido. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Que ese aumento en los precios puede llevar una caída en el consumo, pero la caída no fue tan grande como el aumento de los precios. Entonces, los ingresos, digamos, para los países productores de petróleo fue mayor. Luego, a la larga, digamos que todo esto se puede readaptar, ¿vale? Y el ingreso baja, porque la cantidad demandada va a bajar. Las empresas, digamos, que se modifican su estructura de manera que consuman menos y pueden, digamos, adaptarse a esa subida de precios. Luego también veréis lo que es el oligopolio, porque eso, digamos, esos pactos que hay entre empresas o entre países son tan inestables. Por eso ya, digamos, un tema muy interesante que veréis en Microeconomía 2. Bueno, el caso es que en el tramo inelástico, si yo subo el precio, yo sé que va a bajar la cantidad, estamos hablando de bienes ordinarios, bajará la cantidad, pero en menor proporción que la subida de precio. Entonces a mí el ingreso va a aumentar. O sea, aquí, en el tramo inelástico, me interesa subir el precio. Lo voy a poner en rojo. Aquí me interesa subir el precio. Aquí interesa. En el tramo elástico. ¿Qué pasa en el tramo elástico? En el tramo elástico, digamos que los consumidores están como más preparados, tienen como más opciones de cambio. O sea, si a mí me suben el precio de un artículo, pues yo igual puedo dejar de consumir ese artículo y consumir uno que sea un sustituto de ese, ¿vale? O sea, yo puedo, digamos, adaptar mi consumo. Una subida de precio lleva aparejada una caída en la cantidad, pero en mayor proporción. Eso me lleva a una bajada en el ingreso. Digamos que los consumidores pueden reaccionar en mayor medida, o sea, tienen las manos menos atadas, entonces ellos son capaces de reaccionar. Ahí el productor, digamos, estaría perdiendo si subiera el precio. O sea, aquí, en el tramo elástico, no interesa subir el precio. Aquí no interesa. O sea, aquí interesaría lo contrario. Aquí una bajada de precio llevaría aparejada un incremento en la cantidad en mayor proporción. Entonces el ingreso aumentaría. O sea, en los tramos elásticos lo que interesa es bajar el precio, ¿vale? Porque esa bajada de precio se ingresa menos por cada cantidad, pero lleva aparejada un aumento en la cantidad en mayor proporción. O sea, esto baja, pero esto sube en mayor proporción. Entonces la multiplicación, este se come este, ¿vale? Entonces el ingreso va a subir. Y en el momento en el caso en el que la elasticidad sea 1, hay ni fu ni fa. Que eso quiere decir que si el precio baja un 10%, la cantidad va a subir un 10% y lo comido por lo servido. O sea que el ingreso va a permanecer igual. Muy bien, pues aquí tenemos un pequeño comentario sobre lo que es la elasticidad. La elasticidad es simplemente una herramienta que tenemos para poder comparar cambios porcentuales. Entonces, lo que mide es cómo cambia. Recordad, la elasticidad precio lo que medía era el tanto por ciento de variación en la cantidad entre el tanto por ciento de variación en el precio. Lo que hace comparar son los porcentajes de cambio. Está viendo cuál de los dos aumenta en mayor proporción. O sea, cambia en mayor proporción. Pues puede ser que este aumente y que este disminuya, ¿eh? ¿Cuál de los dos cambia en mayor proporción? Si recordad que el ingreso era precio por cantidad. Y normalmente una subida de precio acarrea una bajada en la cantidad. Estamos hablando casi siempre de bienes ordinarios. Entonces, si este es mayor que este, quiere decir
que si yo subo el precio un porcentaje, la cantidad va a bajar en mayor porcentaje y esto va a hacer que la multiplicación se resienta y el ingreso va a bajar. Si la parte de abajo supera la parte de arriba, si la parte de abajo supera la parte de arriba, el cociente dará más pequeño que 1. Entonces, si la parte de abajo supera la parte de arriba, eso quiere decir que el tanto por ciento aquí, o sea, la variación aquí es mayor que la variación aquí, este va a tener más peso que este, luego el ingreso, digamos que va a aumentar. Muy bien, pues no sé si habrá quedado muy claro o si me he enrollado demasiado, pues ya me comentáis y ya iré haciendo ejercicios más concretos para que veáis cómo se usa esto, ¿vale? Porque aquí simplemente ha sido una pequeña definición del porqué de la elasticidad y bueno, pero no he hecho ningún ejemplo. Entonces ya iré subiendo vídeos donde iré resolviendo ejercicios, tanto de exámenes como de ejercicios propuestos en el libro. Hola, muy buenas. Bien, voy a hacer un breve comentario sobre la elasticidad. Recordad que con la elasticidad lo que pretendemos es encontrar una herramienta que nos permita comparar variaciones, ¿vale? No comparar en qué sentido cambia las variables, no, eso ya me lo dice la derivada. Yo lo que quiero es comparar qué porcentaje cambia una con qué porcentaje cambia la otra. A mí me interesa comparar ese cambio, ¿vale? Cambio en los porcentajes. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el ingreso, recordad que era precio por cantidad. Pues imaginad, vamos a suponer que el precio sube un 20%, ¿vale? Y la cantidad me baja un 30%. ¿Qué significa que el precio suba un 20%? Si el precio sube, si sube el precio un 20%, eso significa que el precio nuevo va a ser igual al precio antiguo más el 20% del precio antiguo. El 20% se pone 0,2, es 20 entre 100. Y P más 0,2P es como si fuese 1,2P. Si baja en la cantidad un 30%, eso quiere decir que la cantidad nueva va a ser la cantidad antigua menos lo que baja, que era un 30%. Y Q menos 0,3Q pues va a ser 0,7Q. Entonces, mirad, ¿cuál va a ser el efecto conjunto de esta subida y de esta bajada? Bien, pues eso me dará un ingreso nuevo, que tendrá un precio nuevo por una cantidad nueva. El precio nuevo era 1,2P por la cantidad nueva que era 0,7Q. ¿Y cuánto vale eso? Cálculo ahora. 1,2 por 0, lo único que puedo multiplicar es 1,2 por el 0,7, pues el otro no lo sé. 0,84. Esto es lo importante. 0,84i. O sea, eso quiere decir que el ingreso nuevo va a ser 0,84 veces el ingreso antiguo. Eso significa que el ingreso nuevo va a ser el 84% del ingreso antiguo. Como el ingreso nuevo es el 84% del ingreso antiguo, el ingreso nuevo ha bajado. Ha bajado un 16% con respecto al ingreso antiguo. O sea que una subida de un 20% y una bajada de un 30% en otro factor me va a hacer que el ingreso se resienta un 16%. ¿Vale? Entonces, la elasticidad lo que me va a decir es eso. Lo que me va a decir es comparar estas variaciones porcentuales para informarnos si merece la pena, por ejemplo, incrementar el precio o si en ese tramo no merece la pena incrementar el precio. Decisiones muy, muy, muy importantes. ¿Vale? Recordad, imaginad que estáis organizando algún acontecimiento, cobráis una entrada, tenéis un aforo y sabéis que, por ejemplo, para este precio, pues sabéis por años anteriores, pues sabéis que tenéis un volumen, digamos, de ventas.
pero uno decide, ¿y si subo el precio? Bueno, pues normalmente si sube el precio bajará la cantidad. Entonces, ¿el efecto de la bajada compensa el efecto de la subida? Pues eso os lo dice la elasticidad, ¿vale? Muy bien. Era para aclarar simplemente el tema de la elasticidad. Pues ya hasta el siguiente vídeo.